Decidí escribir esto debido a unas noticias que escuché recientemente. Varios excursionistas han desaparecido cerca del refugio de investigación Black Ridge, en el Yukon. Oficialmente, dicen que es el terreno, el clima, gente perdiéndose como suele ocurrir en el norte. Pero yo creo que es algo más. Lo sé porque estuve allí hace 7 años, en esos mismos bosques de pinos negros, y vi lo que ninguna cuadrilla de búsqueda encontrará jamás. Ahora vivo en la costa de Columbia Británica. No he vuelto al Yukon desde aquel fin de semana y no he hablado con la mayoría de las personas que estaban conmigo. Hicimos un acuerdo, los 5. No volveríamos a mencionarlo. Seguiríamos con nuestras vidas y fingiríamos que no fue más que pánico y fatiga. Mentes cansadas y asustadas jugándonos bromas en la oscuridad. Pero mientras escribo esto, hay gente desaparecida allá afuera, y ya no quiero callarme más. Era octubre de 2019, a principios de mes, antes de que el invierno cerrara los caminos por completo. Yo tenía 24 años, trabajaba en un puesto mediocre en Whitehorse, y vivía en una casa compartida con demasiada gente. Mi amigo Leo llevaba tiempo planeando el viaje. En ese entonces le encantaba la exploración urbana. Siempre nos arrastraban a aserraderos abandonados o moteles cerrados en la carretera. Pero esta vez había encontrado algo especial. Habló de infraestructura antigua cerca del área de Ghost Creek, cerca del refugio de investigación. Edificios de una estación de radar que dejaron pudrirse cuando se recortó el presupuesto en los 90. Éramos 5. Leo y yo nos conocíamos desde la secundaria. Él era el planificador. Siempre traía mapas detallados y planes de respaldo. Marcus vino porque quería fotos para un portafolio que estaba armando. Era un tipo escéptico y no creía en nada que no pudiera documentar, lo cual dice mucho sobre lo que pasó después. Sam era el que mantenía el ánimo de todos, contando historias y chistes por igual. Y David, a quien yo no conocía muy bien entonces, pero que resultó ser el más sensato. Un tipo callado y muy competente. El plan era simple. Viernes por la tarde, conducir hasta donde terminara el asfalto, acampar en el bosque cerca del límite del refugio, pasar el sábado explorando los sitios abandonados y empacar el domingo por la mañana. Encontramos un lugar cerca de un camino viejo, a unos 15 minutos de caminata bosque adentro. Estaba aislado, pero no se sentía peligroso. A lo lejos, muy de vez en cuando, se escuchaba el motor de algún camión forestal. Montar el campamento tomó 1 hora. Leo había insistido en equipo de primera, buenas carpas para el frío y suministros. Para cuando terminamos, estaba totalmente oscuro. Hicimos una fogata, cocinamos y bebimos algunas cervezas. Se sentía exactamente como debía. Como libertad, como si estuviéramos escapando de todo. Fue Sam quien mencionó al El Pálido. Saben que estamos en territorio del Pálido, ¿verdad? Dijo, removiendo el fuego con una rama larga. Tenía esa sonrisa que ponía justo antes de asustar a alguien. Marcus soltó un bufido. Otra vez no. ¿Qué es el Pálido?, preguntó David. Una leyenda local, dijo Marcus antes de que Sam pudiera responder. Creepypasta antes de que existiera el internet. Dicen que es algo que acecha a los tramperos y a los que se alejan de los senderos marcados. Es más que eso, interrumpió Sam, disfrutando el momento. Los reportes vienen desde los años 50, cerca del Centro de Investigación Meteorológica. Algunos dicen que fue un experimento que salió mal en medio de la nieve. Algo que no es del todo humano, pero que camina como nosotros. Otros dicen que es mucho más antiguo, algo que vivía en estos pinos mucho antes de que hubiera estaciones de radar. Y ahora vaga por ahí, esperando a que alguien se aleje de la luz de su fogata. Nos reímos. Incluso David se rió. Era el tipo de historia perfecta para una noche en el bosque. Lo suficientemente aterradora para darte un escalofrío, pero lo suficientemente estúpida para no creerla de verdad. La primera noche fue normal. Dormí bien. Si escuché algo inusual,
No lo recuerdo. El bosque era denso y los sonidos allí se transportan de forma extraña. A veces escuchas algo que parece estar muy cerca y en realidad está a 1 kilómetro. Así es la oscuridad, tus oídos tratando de ajustarse al silencio absoluto del norte. El sábado por la mañana estaba despejado y hacía un frío seco. Desayunamos algo rápido y salimos a explorar, dejando las carpas montadas pero aseguradas. Los sitios antiguos eran mejores de lo que esperábamos. Soportes de antenas gigantes cubiertos de óxido y un edificio de servicios del parque con el techo colapsado. Marcus estaba feliz tomando fotos de todo. Para finales de la tarde, ya caminábamos de regreso hacia el campamento por un sendero que bordeaba el límite del refugio de investigación. Fue entonces cuando Marcus lo vio. Un edificio apartado del camino, apenas visible a través de la maleza espesa. Una antigua estación de monitoreo. Quería fotografiarla antes de perder la luz. «Deberíamos volver», dijo Leo revisando su teléfono. «Estará oscuro en 40 minutos». «Solo 20 minutos», insistió Marcus. «Déjenme hacer unas tomas. Esto es perfecto». Al final, fuimos. Estaba lo suficientemente cerca. La estación estaba medio colapsada, con paredes de hormigón cubiertas de musgo y moho. Parecía abandonada desde hacía décadas, aunque la arquitectura se veía más moderna que el resto. Tenía 2 pisos, o lo que quedaba de ellos. Las ventanas parecían cuencas de ojos vacías. «Gran luz», dijo Marcus, ya encuadrando. Entramos mientras él trabajaba. El edificio estaba más intacto de lo que parecía por fuera. Se podía entrar a algunas habitaciones del primer piso. Había escombros por todas partes, vidrios rotos, trozos de concreto, daños por agua y excrementos de animales. Fue David quien mencionó el olor. «Algo murió aquí», dijo. Estaba de pie cerca de una puerta que conducía hacia la parte trasera del edificio. «Huele mal». Tenía razón. Era ese olor a pelaje mojado, espeso y orgánico, mezclado con algo más metálico, como sangre vieja. No quise acercarme, pero Marcus lo hizo con la cámara en alto. «Dios», susurró, y se detuvo. Nos amontonamos detrás de él. La habitación tras la puerta era más grande que las demás. Alguna vez pudo ser un laboratorio, y había evidencia de que alguien, o algo, había estado viviendo allí. No era un campamento de indigentes. No había sacos de dormir ni restos de comida enlatada. Lo que había eran huesos. Huesos de animales. Demasiado grandes para ser ratas, pero demasiado pequeños para ser alces. Parecían estar dispuestos en algún tipo de patrón en el suelo, aunque no sabría decir cuál. Estaban apilados en las esquinas, rotos para extraer la médula. Había mechones de pelo apelmazado y oscuro pegados a las paredes. Las paredes mismas tenían marcas profundas, cortes en el concreto, como si algo hubiera estado afilando garras o dientes. «Tenemos que irnos, ahora», dijo David. Marcus seguía tomando fotos, pero sus manos ya no estaban tan firmes como antes. «Deberíamos irnos ahora mismo», repitió David. Fue entonces cuando noté lo oscuro que se estaba poniendo. La luz tenía esa cualidad dorada que se vuelve gris en segundos. Eso significa que tienes unos 15 minutos antes de estar en la penumbra real del bosque. Nos habíamos quedado allí más tiempo del debido. Salimos a toda prisa. Marcus tomó unas últimas fotos del exterior, y luego empezamos a caminar rápido por el sendero. Nadie hablaba mucho. El bosque del Yukón estaba adquiriendo esa sensación opresiva que tienen los pinos al atardecer, cuando todo el espacio entre los árboles parece encogerse. Todo se sentía más cerca de lo que estaba antes. Sam hizo un chiste sobre que estábamos huyendo de la nada, pero nadie se rió y aceleramos el paso. Empecé a sentir algo entonces, la certeza de que me observaban. Sentí que algo estaba muy mal, algo que no puedes nombrar, pero que tu cuerpo entiende perfectamente. Tenía ganas de mirar hacia atrás constantemente, pero no lo hice.
Ninguno lo hizo. Creo que todos intuíamos que, si mirábamos, veríamos algo que no queríamos ver. Llegamos al campamento justo cuando la luz se desvanecía por completo. Todo estaba bien. Nuestras carpas estaban intactas, nuestro equipo exactamente donde lo dejamos. Encendimos el fuego y cocinamos la cena. El alivio que sentimos fue inmenso. Solo nos habíamos asustado a nosotros mismos. Eso era todo. Edificios viejos en el bosque al crepúsculo, nuestra imaginación volando. Nos reímos de ello y Sam empezó a contar chistes de nuevo. Pero aquel olor regresó cuando cayó la noche profunda. David fue el primero en notarlo. Se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca, escuchando, y luego olfateó el aire. ¿Huelen eso?, preguntó. Lo hicimos. Era el mismo olor de la estación de radar, pelaje mojado y podredumbre, pero ahora era mucho, mucho más fuerte, y no venía de una sola dirección. Parecía moverse alrededor del borde de nuestro campamento, rodeándonos justo más allá de donde alcanzaba la luz del fuego. Tal vez hay un animal muerto cerca, dijo Leo. Entonces, escuchamos el movimiento. Pisadas pesadas en la maleza moviéndose hacia el norte. Todos agarramos nuestras linternas y apuntamos hacia los pinos. Los haces de luz cortaban la oscuridad, iluminando troncos y ramas, pero nada más. Sin embargo, definitivamente había algo ahí fuera. Durante casi una hora, lo escuchamos moverse a nuestro alrededor, siempre manteniéndose fuera de vista. Se oían ramas rompiéndose, y ese paso pesado y rítmico. En un momento, hubo un sonido como si algo grande se arrastrara contra la corteza de un árbol. Mantuvimos el fuego alto. Ninguno de nosotros pensó en ir a investigar. Tampoco nadie sugirió irse. Caminar de regreso en la oscuridad del Yukón parecía mucho peor que quedarse quietos y juntos. Fue entonces cuando Sam perdió los nervios. ¿Escucharon eso? Se puso de pie, mirando hacia el bosque. Alguien acaba de decir mi nombre. Yo no escuché nada, Sam, respondió Marcus. No, hombre. Era la voz de Elena. Elena era su novia. Ella estaba en Whitehorse, a cientos de kilómetros de estos bosques. Fue definitivamente Elena, insistió él, pálido. Nos quedamos sentados en silencio. El fuego crepitaba. Estaba a punto de decirle a Sam que estaba imaginando cosas cuando yo también lo escuché. Julian. La voz de mi madre venía de entre los árboles al este, llamando mi nombre de la forma en que lo hacía cuando yo era niño, y la cena estaba lista. Leo escuchó a su hermana, y Marcus escuchó a su padre. David escuchó a su exnovia, la que se había mudado a Toronto hacía un año. Las voces venían de diferentes direcciones, nunca del mismo lugar dos veces. Eran mimetismos perfectos. No eran grabaciones. Tenían demasiada vida, demasiada personalidad. Pero tenían algo mal debajo, algo que me erizaba la piel. Ninguno de nosotros se movió de aquel fuego. Marcus tenía su linterna fija en los árboles, barriendo de un lado a otro. Esto no es real, repetía. Esto no es posible. Entonces, su luz aterrizó en algo. Estaba entre dos pinos negros, a unos 30 metros, inmóvil. La luz lo golpeó solo por un segundo antes de que Marcus desviara la linterna con un gemido, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero yo lo había visto. Todos lo habíamos visto. Había algo allí, encorvado hacia adelante con hombros masivos, demasiado anchos para un hombre normal. Pero la cabeza era lo que realmente resaltaba. Una silueta con cuernos curvos y gruesos y un hocico prominente. Los ojos reflejaban la luz, brillantes y planos, totalmente desprovistos de conciencia humana. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. La linterna de Marcus temblaba tanto que el haz era prácticamente inútil. «Tenemos que irnos», dijo Sam. «Tenemos que llegar a los autos ahora mismo». «Es casi 1 kilómetro en la oscuridad», respondió Leo.
Atravesar el bosque con esa cosa ahí fuera. No podemos quedarnos, pero tampoco podemos irnos. Discutimos, con las voces subiendo de tono. Al final, decidimos quedarnos juntos junto al fuego hasta la primera luz, luego empacar rápido y huir. Teníamos armas improvisadas, un hacha de camping, cuchillos, linternas pesadas. Mantendríamos el fuego grande. Nos turnaríamos para vigilar. Solo faltaban unas horas para el amanecer, ¿verdad? Fue la noche más larga de mi vida. Esa cosa rodeó nuestro campamento continuamente. A veces veíamos movimiento en la oscuridad, justo al borde de lo que podíamos percibir. A veces lo escuchábamos con su respiración pesada, como un fuelle, y el crujido de las ramas. Una vez, alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos algo que sonaba como una risa. Baja, espesa y absolutamente inhumana. Pero era, sin duda, una risa. Las voces continuaron intermitentemente. Personas que conocíamos, personas que amábamos, llamando nuestros nombres desde la oscuridad, pidiéndonos que fuéramos a verlas, diciéndonos que estaban heridas, que necesitaban nuestra ayuda, que fuéramos rápido. Pero no fuimos. Nos acurrucamos junto a ese fuego y lo alimentamos con todo lo que podíamos alcanzar sin dejar la luz. Alrededor de las 4 de la mañana todo quedó en silencio. La repentina ausencia de sonido fue peor que el ruido. Nos quedamos allí casi sin respirar, esperando que algo sucediera, pero nada pasó. Los minutos pasaron y el fuego chisporroteó. A lo lejos, un animal real, un zorro quizás, comenzó a moverse entre la maleza. Tal vez se fue, susurró Sam. No estábamos dispuestos a creer eso. El amanecer llegó lentamente, como sucede cuando has estado despierto toda la noche esperándolo. La oscuridad se volvió gris, luego un gris más claro, hasta ese tono pálido que significa que la mañana finalmente está llegando. Pudimos ver los árboles a nuestro alrededor de nuevo, y vimos que no había nada allí. Estábamos exhaustos y aterrorizados, pero ya era de mañana. Era hora de empacar, hora de salir de allí. Nos movimos rápido, desmontando las carpas y metiendo todo en las mochilas sin molestarnos en organizarlo bien. Estábamos tan concentrados y apurados que casi no hablábamos. Vigilábamos el bosque constantemente, pero bajo la luz del día, todo parecía normal. Solo pinos y maleza. Nada de qué tener miedo. Recuerdo haber pensado, mientras terminábamos de empacar, que lo habíamos logrado. Que fuera lo que fuera esa cosa, era una criatura de la oscuridad. Así que ahora, bajo la luz del día, estábamos a salvo. Como si fuera una película de monstruos de Hollywood con reglas establecidas. También recuerdo haber pensado que solo teníamos que llegar a la carretera de servicio, a los autos. Entonces, todo esto terminaría. Pero estaba muy equivocado. Echamos todo en las mochilas sin ningún cuidado por el orden. Los postes de las carpas atravesaban la tela. Los sacos de dormir iban a medio enrollar. Nadie hablaba, excepto para decir cosas como, «Lo tengo», o «Listo». Nos movíamos como una unidad, revisando constantemente los árboles a nuestro alrededor. Aunque bajo la luz de la mañana, no había nada que ver. La caminata de salida se sintió mucho más larga que el trayecto de ida. Ninguno quería ser el último de la fila. Nos amontonábamos tanto que prácticamente pisábamos los talones del de adelante. Eventualmente, nos obligamos a separarnos un poco, pero terminábamos juntándonos de nuevo poco después. Aún así, el bosque era solo bosque bajo la luz del sol. Había canto de pájaros, y el sol se filtraba entre las hojas de los pinos. Una ardilla huyendo del sendero. Normal. Tan hermosamente normal. Sam intentó aligerar el ambiente a mitad del camino. «Bueno, se acabó el camping por un tiempo, ¿verdad?», dijo. «Estamos todos de acuerdo. El próximo viaje será a algún lugar con servicio a la habitación». Eso provocó una risa débil.
Marcus y Leo empezaron a discutir lo que realmente habíamos visto, o lo que creíamos haber visto. La silueta, los cuernos. Pudo ser un alce, sugirió Marcus. En el peor de los casos, alguien intentando asustarnos, añadió Leo. David se mantuvo callado. Pero David siempre había sido el más callado. Llegamos a la carretera de servicio y allí estaban los autos, exactamente donde los habíamos dejado. El SUV de Leo y el sedán de Marcus, cubiertos de polen y restos de hojas, pero intactos. Verlos fue absurdamente tranquilizador. Metal, vidrio y modernidad. Cargamos el equipo rápido, arrojando las bolsas en los maleteros. Recuerdo ese momento con claridad. Estaba a punto de subirme, con la mano en la manija de la puerta del SUV de Leo, y sentí esa oleada de alivio. Lo habíamos logrado. Lo que fuera esa cosa, estaba detrás de nosotros. Simplemente nos iríamos, y esto se convertiría en una de esas historias que cuentas en fiestas, adornándola cada vez más hasta que ni tú mismo estás seguro de qué pasó. Entonces hice un recuento mental del equipo, asegurándome de que no hubiéramos dejado nada. Carpas, sacos, estufas, hielera. Luego conté a la gente. 5. Leo, Marcus, Sam, David y yo. 5. Estaba bien. Ese era el número que había salido de Whitehorse el viernes, pero algo me inquietaba. Me quedé allí parado con la mano en la puerta, tratando de descifrar qué me molestaba. Falta de sueño, me dije. Estrés. Habíamos estado despiertos toda la noche muertos de miedo. Por supuesto que me sentía extraño. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Leo. «Sí», respondí. «Solo cansado». Nos dividimos entre los autos. Yo fui con Leo y Sam. Marcus y David tomaron el sedán. «Iríamos en caravana», dijo Leo, manteniéndonos juntos hasta llegar a la autopista principal. Aquel camino viejo estaba lleno de baches y vegetación. Las ramas raspaban las ventanas. Nos tomó unos 15 minutos de conducción cuidadosa antes de llegar al pavimento. Luego otros 20 minutos hacia la ruta norte. Carreteras normales, tráfico normal, el mundo siguiendo sus asuntos como si nada hubiera pasado. Leo sugirió parar por gasolina. Todos estábamos bajos de combustible, y nadie quería arriesgarse a separarse. Entramos en una estación de servicio solitaria, típica del norte. Ambos autos lado a lado en las bombas. Todos bajamos. El sol ya estaba en lo alto, brillante y ordinario. Había gente llenando sus tanques y entrando a la tienda por café y boletos de lotería. Vi a una anciana poniendo aire a sus neumáticos. «Necesito café», dijo Sam. «Y un baño. No necesariamente en ese orden». Entramos los 5. Marcus hizo un chiste sobre lo terrible que debíamos oler. La empleada era una mujer de aspecto cansado que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Me serví café y me quedé junto a la barra de la crema, poniéndole demasiado azúcar. Fue entonces cuando realmente miré al grupo, a mis amigos. Todo parecía estar bien, cansados y desaliñados, pero bien. Sam bromeaba con Leo cerca del estante de las papas fritas. Marcus estaba en el baño. David estudiaba el refrigerador de bebidas energéticas con esa mirada enfocada que ponía a veces. Pero algo seguía estando mal. No podía ubicarlo. Un gesto, la forma en que alguien estaba de pie. Me quedé observando, intentando entender por qué mi cerebro primitivo estaba gritando. Afuera, mientras poníamos gasolina, Marcus sugirió desayunar algo real. «Deberíamos comer algo de verdad», dijo. «Asegurarnos de que todos estén bien antes de que cada uno se vaya a su casa». Había una cafetería de carretera un poco más adelante. Aceptamos fácilmente. Todos teníamos hambre, y ninguno quería estar solo todavía. Nos seguimos hasta allí, a 3 minutos de distancia, entrando al estacionamiento. Tenía esa estética de cromo y neón que prometía comida mediocre y café fuerte. Adentro, tomamos una mesa al fondo. Pedimos huevos, panqueques y papas.
La normalidad de todo era abrumadora. Menús plastificados y una camarera que nos llamaba cielo. Hace menos de 2 horas, estábamos en el bosque siendo acechados por algo que no debería existir. Ahora estábamos en una cafetería disfrutando del desayuno. Hablamos, charla trivial al principio, lo mal que nos veíamos, cuántas horas necesitaríamos dormir para sentirnos humanos de nuevo. Luego, inevitablemente, hablamos de lo que pasó. Sigo pensando que reaccionamos de más, dijo Marcus. Quiero decir, vimos algo, pero en la oscuridad y con linternas, la mente llena los espacios en blanco. Pudo haber sido... No fue un maldito alce, Marcus, interrumpió Sam. Sé cómo se ve un alce. No digo que fuera un alce. Digo que tal vez no era lo que pensamos. ¿Y las voces?, preguntó Leo en voz baja. Nadie tuvo respuesta para eso. David había estado callado, terminando sus huevos metódicamente. Eventualmente dijo: la peor parte fue cuando lo escuchamos rodeando el campamento, mientras Sam estaba en la guardia, y se acercó a la carpa. Levanté la vista de mi café. ¿Cuándo fue eso?, pregunté. Alrededor de la 1 o 1:30, cuando tú y Leo dormían y Sam vigilaba. David, dije lentamente, tú no estabas en el campamento en ese momento. Fuiste a buscar agua al arroyo. No, dijo él sonriendo. Yo estuve allí todo el tiempo. David, le dije lentamente, tú no estabas en el campamento en ese momento. Fuiste a buscar agua al arroyo. No, no fui, dijo él sonriendo. Estuve allí todo el tiempo. No, fuiste a rellenar las botellas, insistí, mi voz subiendo un tono. Estuviste fuera como 10 minutos. Estábamos preocupados por ti. La sonrisa no vaciló ni 1 milímetro. Creo que estás recordando mal, Julian. Estuve allí todo el tiempo. Miré alrededor de la mesa. Leo se encogió de hombros. Había estado medio dormido y no había visto nada. Marcus parecía confundido, y Sam fruncía el ceño, haciendo su mejor esfuerzo por recordar a través de la neblina del agotamiento. Estoy bastante seguro de que estabas allí, hombre, le dijo Sam a David. Pero yo lo sabía. Sabía que David había ido al arroyo porque yo mismo lo vi irse. Lo vi caminar hacia la oscuridad con las botellas de agua vacías, aterrorizado de que nunca regresara. Miré a David con cuidado ahora. Realmente lo miré. Era David. El mismo rostro, la misma contextura, la misma ropa que llevaba ayer. Incluso se sentaba de la misma manera, ligeramente encorvado sobre su comida. Todo estaba bien, pero todo estaba mal. Disculpen, dije, y me deslicé fuera del reservado. Me dirigí al baño. En el espejo, me veía hecho un desastre. Ojeras profundas, piel pálida, el pelo revuelto. Dejé correr el agua y me salpiqué la cara, tratando de pensar con más claridad. 5 personas habían entrado en esos bosques: Leo, Marcus, Sam, David y yo. 5 personas estaban en esta cafetería. Las cuentas daban bien. Entonces, ¿por qué me temblaban las manos? Conté de nuevo. Yo en el baño, otros 4 en la mesa. 5 en total. Era correcto. ¿Por qué mi instinto gritaba peligro? Cuando regresé a la mesa, todos seguían comiendo y hablando. Me senté y me dediqué a observar, tratando de descifrar qué era lo que mi cerebro primitivo detectaba. David tomó su tenedor. Levanté una ceja. Lo sostenía de una forma extraña, con toda la mano por encima, como lo haría un niño pequeño. Era un detalle mínimo. Quizás siempre lo había sostenido así y nunca me fijé. Entonces, sonrió ante algo que dijo Marcus, y la sonrisa me pareció un poco demasiado amplia. Y sus ojos. Había algo en su mirada que no era correcto. No era obviamente erróneo, pero estaba fuera de lugar. No pude evitarlo. David, dije, ¿te acuerdas de aquel concierto al que fuimos en Whitehorse? ¿Cómo se llamaba la banda?
Él me miró directamente. ¿Cuál concierto? El del bar de Dirty Northern, hace 2 años. Te derramaste cerveza por encima. Ah, claro, dijo él. Fue... Dios, no recuerdo el nombre. Una banda de indie rock, ¿verdad? ¿Sí? Chicos locales, ¿no? Asentí. David y yo nunca habíamos ido a un concierto juntos. Apenas nos conocíamos antes de este viaje. Él era un amigo de Leo del trabajo. Tú no eres David, dije. La mesa quedó en silencio. Todos me miraron. ¿Qué? Preguntó David, todavía sonriendo. Tú no eres David. Leo se inclinó hacia adelante. Julian, ¿de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco? Ese no es él. Ese no es David. Marcus puso su mano en mi brazo. Amigo, has estado despierto toda la noche. Estás agotado. Todos lo estamos. Mírenlo, dije. Mírenlo bien. Ellos miraron. Vieron a David, cansado y confundido, observándome con preocupación. Creo que necesitas dormir, dijo Sam en voz baja. Tal vez deberíamos llevarte a... David y yo nunca fuimos a un concierto juntos. Lo interrumpí. Eso fue una prueba, y él la aceptó. Tal vez solo te siguió la corriente porque sonabas muy seguro, dijo Leo. Miré a David. Él me devolvió la mirada, todavía con esa sonrisa demasiado amplia. ¿Dónde está él?, pregunté. ¿Qué hiciste con el verdadero David? Oh, Dios, Julian. Creo que estás teniendo algún tipo de episodio, dijo Marcus. Su mano seguía en mi brazo, tratando de anclarme. Lo de anoche fue una locura, sí, pero estamos todos aquí. David está aquí, pero yo estaba seguro ahora. La cosa del bosque estaba sentada frente a mí, usando la cara de mi amigo. Necesito aire, dije, y me solté de Marcus. Salí de la cafetería y caminé rápido hacia el estacionamiento. Afuera, me apoyé contra el SUV de Leo, respirando con dificultad. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Gritar que mi amigo había sido reemplazado? Todos pensarían que perdí la cabeza. Quizás estaba loco. Pero si no lo estaba, si esa cosa estaba realmente allí dentro fingiendo ser David, entonces el verdadero David seguía en esos bosques. Herido, o algo peor. La puerta de la cafetería se abrió. Los 4 salieron, caminando hacia mí con cuidado, como si yo fuera un animal herido. Oye, dijo Leo con suavidad, hablemos de esto. Necesitas ver a un médico. Estoy bien, dije. Solo... necesito volver al campamento. Olvidé algo allí. Era una mentira. Nunca había sido bueno mintiendo. Pero necesitaba buscar a David. No vamos a volver allí, dijo Marcus tajante. De ninguna manera. Entonces, iré solo. Eso es una idea aún peor, añadió Sam. Discutimos, alzando la voz en el estacionamiento mientras otros clientes nos miraban. Leo intentaba mediar. Marcus insistía en buscar ayuda profesional y Sam solo se veía incómodo. David, sin embargo, se mantenía un poco apartado, observando todo sin decir nada. Finalmente, Leo suspiró. Está bien, volveré contigo. Haremos una búsqueda rápida. Revisaremos el sitio por lo que sea que perdiste y verás que no hay nada malo. Luego iremos todos a casa a dormir. Yo también iré, dijo David. Esas palabras me enviaron un escalofrío por la columna vertebral. No tienes que hacerlo, empecé a decir. Quiero ayudar, dijo él. Esa sonrisa de nuevo. Deberíamos mantenernos juntos. Deberíamos mantenernos juntos, repitió aquel ser con la voz de David. Miré a Leo, tratando de comunicarle algo con los ojos. No dejes que venga, quería gritarle. Pero Leo se veía demasiado agotado para entender indirectas. Estaba preocupado por mí y a la vez, ligeramente irritado por lo que consideraba una pérdida de tiempo. Está bien,
dijo Marcus finalmente. Ustedes tres vayan. Sam y yo esperaremos aquí. Les daremos 2 horas. Si no han vuelto para entonces, llamaremos a la policía. Me parece justo, asintió Leo. Y así fue. Los tres volveríamos a esos bosques. Yo, Leo, y esa cosa que fingía ser David. Subimos al SUV de Leo. Yo en el asiento del copiloto y David en el de atrás. Leo encendió el motor con un suspiro pesado. Esto es una pérdida de tiempo, masculló mientras salíamos del estacionamiento. No hay nada en ese campamento, Julian. Observé a David por el espejo retrovisor. Estaba muy quieto, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Miraba por la ventana el paisaje del norte que pasaba a toda velocidad. En ese momento, supe 2 cosas con absoluta certeza: que ese no era David y que estaba a punto de quedarme a solas con aquello en medio de la nada. El viaje de regreso hacia aquel camino de tierra tomó unos 25 minutos. Ni Leo ni yo hablamos mucho. David no dijo una sola palabra. Cuando entramos en la ruta de ripio, volviendo hacia donde habíamos acampado, sentí que el estómago se me revolvía. Leo estacionó cerca de donde lo habíamos hecho antes. Bajamos. El bosque estaba en completo silencio. «Hagamos esto rápido», dijo Leo. «¿Qué fue lo que dejaste?» Mi mente se quedó en blanco. No recordaba qué había dicho que perdí, si es que mencioné algo específico. «Mi mochila», improvisé. «Tiene cosas importantes». Leo no insistió, pero podía sentir cómo crecía su frustración. Detrás de nosotros, David sonrió. «Guíanos», dijo en un susurro, y caminamos de regreso hacia los pinos. La caminata de vuelta al campamento fue mucho peor la segunda vez. Leo seguía preguntando dónde podía estar mi mochila, y yo daba respuestas vagas. Detrás de nosotros, David no decía nada. Yo me giraba constantemente para vigilarlo. Siempre estaba allí, manteniendo la misma distancia, con la misma expresión de calma en su rostro. No tenía prisa. No se veía preocupado en absoluto. Llegamos al sitio del campamento alrededor del mediodía. El círculo de la fogata estaba frío, lleno de ceniza blanca. Nuestras huellas de la mañana todavía eran visibles en la tierra blanda, pero no había señales de nada más. No había rastros de mi mochila, ni rastro del verdadero David. «Muy bien. ¿Dónde está?», preguntó Leo. «¿Qué es lo que dejaste exactamente?» «Tengo que buscar por aquí», dije. «¿Puedes ayudarme a mirar?» «¿Buscar qué?», suspiró él, pero empezó a caminar por el perímetro de nuestro antiguo sitio. Yo escudriñé el bosque, buscando desesperadamente cualquier señal. Detrás de mí, el otro David permanecía inmóvil, observándonos. «Voy a intentar buscar más adentro», dije, señalando hacia donde habíamos visto a la criatura la noche anterior, entre los árboles. «Esto es una locura», dijo Leo, pero me siguió. Nos adentramos más en la reserva, fuera del sendero ahora, moviéndonos a través de la maleza espesa. Mantenía mis ojos abiertos buscando cualquier rastro de mi amigo. Leo se irritaba más con cada minuto que pasaba, y el falso David nos seguía como una sombra. De pronto, encontré rastros en un parche de tierra blanda cerca de un tronco caído. Parecían huellas de pezuñas hendidas, grandes y pesadas, hundidas profundamente en el suelo. Eran recientes. Los bordes todavía estaban afilados, no erosionados por el viento. «Mira», le dije a Leo. Él se agachó para estudiarlas. «Esto es... ¿Qué es esto?», balbuceó. Las huellas se dirigían hacia una pendiente empinada que no había notado antes. El terreno caía de repente en un barranco de unos 6 metros de profundidad, atestado de arbustos y enredaderas. «Deberíamos volver», dijo Leo. «Esto no está bien». Entonces lo escuché. Un sonido que venía de abajo. Un llanto, un quejido. Algo humano en agonía. «¿Escuchaste eso?», pregunté. Leo asintió con los ojos muy abiertos.
Nos acercamos al borde con cuidado. Grité hacia abajo. «Hola, ¿hay alguien ahí?» El sonido volvió a escucharse. Estaba seguro de que era humano y necesitaba ayuda desesperadamente. «Tenemos que bajar», dije. «Es una mala idea», murmuró Leo, pero ya estaba buscando un lugar por donde descender. Encontré un punto donde la pendiente no era tan vertical, donde las raíces expuestas servían como asideros. Empecé a bajar sin esperar a que Leo estuviera de acuerdo. Detrás de mí, lo escuché maldecir y luego empezar a bajar detrás de mí. Fue un descenso traicionero. Tierra suelta, raíces que cedían bajo mi peso y ramas que me arañaban la cara. Me resbalé 2 veces, apenas logrando sostenerme, pero llegué al fondo, aterrizando sobre una capa gruesa de hojas secas. El sonido estaba más cerca ahora, a mi izquierda, oculto en la maleza espesa. Me abrí paso entre los arbustos y lo encontré. David, el verdadero David, estaba parcialmente enterrado bajo hojas y escombros. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural y su rostro estaba gris por el dolor y el agotamiento, pero sus ojos estaban abiertos y alerta. Cuando me vio, una oleada de alivio inundó su cara. «Gracias a Dios», susurró. Pensé que volvería». Leo atravesó la maleza detrás de mí, miró a David y se puso completamente pálido. «Jesucristo, ¿qué pasó?», exclamó. «Me atrapó», dijo David. Su voz era apenas un hilo. «Anoche, durante mi guardia, me alejé del fuego 1 minuto para buscar agua en el arroyo. Algo me agarró por detrás y me arrastró. No pude ni gritar. Mi pierna se rompió cuando me arrojó aquí abajo. Me quedé helado y miré hacia arriba, al borde del barranco. El otro David estaba allí arriba, de pie, mirando hacia nosotros. No se movía para ayudar. No preguntaba si habíamos encontrado algo. Solo nos observaba en silencio desde la altura. No se movía para ayudar, no preguntaba si habíamos encontrado nada. Simplemente observaba. Entonces, vi cómo la postura de la figura empezaba a cambiar. Fue sutil al principio. Los hombros se ensancharon, la columna se curvó hacia adelante y las proporciones se volvieron totalmente erróneas. «Leo», dije en voz baja, «mira allá arriba». Él levantó la vista y también lo vio. La cosa que había estado fingiendo ser nuestro amigo estaba dejando caer la farsa. Su espalda se encorvó, su cabeza bajó y sus extremidades empezaron a extenderse. El disfraz humano que había llevado como un traje empezó a desprenderse. «¿Qué demonios?», susurró Leo. «¿Qué es eso?». Se detuvo en el borde del barranco, revelando su verdadera forma. Era bipedal, de más de 2 metros de altura, cubierto de un pelaje oscuro con hombros masivos. La cabeza era similar a la de una cabra, con un hocico alargado y cuernos curvos y gruesos, pero sus ojos estaban situados al frente, como los de un depredador, como los de un humano. Nos miró y emitió un sonido que no era del todo una risa, ni del todo un balido, sino algo intermedio. Había estado con nosotros desde que dejamos el campamento esa mañana. Sentado en la cafetería, viajando en el SUV de Leo, caminando junto a nosotros a través de estos pinos. «No hay señal», dijo Leo, mirando su teléfono con manos temblorosas. «No tengo ni una maldita barra de señal aquí abajo». Esa cosa comenzó a descender por el barranco lentamente, tomándose su tiempo porque sabía que estábamos atrapados. «Tenemos que movernos. Tenemos que ir a alguna parte ahora mismo», dije. Leo y yo levantamos a David, sosteniéndolo entre los dos. Su pierna no podía soportar ningún peso. Él reprimió un grito mientras empezábamos a movernos, abriéndonos paso entre la maleza a lo largo del fondo del barranco. Detrás de nosotros, la cosa nos seguía, sin prisas. Estos eran sus bosques, su territorio. Conocía cada centímetro. El barranco se abrió en un lecho de arroyo más ancho. Lo seguimos,
desesperados por cualquier camino que nos sacara de allí. David estaba en mal estado. Su respiración era superficial y su peso se volvía cada vez más pesado entre nosotros. Estábamos perdiendo velocidad. «No podemos parar», jadeó Leo. «Sigue moviéndote». El arroyo se bifurcaba más adelante. Una rama parecía curvarse de vuelta hacia el interior del refugio, más oscura y densa. La otra se veía un poco más abierta y podría llevar hacia las carreteras. Tomamos la abierta, tambaleándonos por ella durante 10, tal vez 15 minutos. La cabeza de David caía inerte contra mi hombro. Entonces me di cuenta de que habíamos elegido mal. Los árboles se volvían más densos. No había señales de senderos ni de carreteras, ni rastro de tráfico. Nos dirigíamos más profundamente hacia el refugio, no lejos de él. «Leo», dije, «tenemos que volver». Él estaba a punto de responder cuando lo vimos. Delante de nosotros, bloqueando nuestro camino, estaba la cosa. Había dado la vuelta, arreándonos deliberadamente hacia este punto. Esto no era una persecución, era una caza, y nosotros éramos una presa que no entendía el juego. «Déjenme aquí», susurró David. «Escóndanme. Tienen que hacer algo». «No te vamos a dejar, David», dijo Leo. «No tienen elección». Bajamos a David detrás de un tronco caído, cubriéndolo con ramas lo mejor que pudimos. Luego, Leo y yo agarramos lo que pudimos encontrar. Ramas pesadas, piedras, armas patéticas contra algo así. La criatura nos observó prepararnos casi con curiosidad. Entonces, cargó. Solo he estado en una pelea en mi vida. Un empujón fuera de un bar cuando tenía 22 años. Esto no fue una pelea. Fue como ser golpeado por un camión. Chocó contra Leo primero, derribándolo con fuerza. Cayeron juntos al lecho del arroyo, salpicando agua. Leo gritaba, intentando cubrirse la cara con los brazos, pero esa cosa estaba encima de él, con una fuerza imposible, con la cabeza de cuernos bajando con violencia. Golpeé a la criatura con la rama que sostenía. La descargué sobre su espalda con todo lo que tenía. La rama se hizo añicos, pero funcionó. El pálido centró su atención en mí. Se levantó de encima de Leo, girando con una gracia fluida que algo de ese tamaño no debería tener. Sus ojos se clavaron en los míos. Pude oler su aliento, rancio y metálico, algo animal, algo antiguo. Pude ver sus dientes. Tenía demasiados. Dio un paso adelante. Tropecé hacia atrás con una raíz y caí pesadamente. En ese momento, Leo lo tacleó por la espalda. No sé de dónde sacó esa fuerza. Estaba sangrando por la cara y el pecho, pero golpeó a esa cosa con todo su peso, rodeando su torso con los brazos. «Vete», me gritó. «Lleva a David y vete». El pálido giró, lanzando a Leo contra un pino. El sonido del impacto fue terrible, pero Leo se mantuvo agarrado, arrastrando a la cosa hacia abajo, dándome los segundos que necesitaba. Fue el peor momento de mi vida, peor que cualquier cosa que vino después. Porque corrí. Cargué a David al hombro, como a un bombero, y corrí por donde habíamos venido, dejando a Leo allí, luchando contra algo que no podía ser vencido, comprando nuestro escape con su vida. Detrás de mí, los gritos de Leo cortaron el bosque hasta que se detuvieron. Hubo solo silencio entonces, y luego el sonido de pasos pesados. Venía por nosotros. Atravesé la maleza, con el peso muerto de David a punto de derribarme en cada paso. Mis pulmones ardían. Mis piernas temblaban. Pero seguí corriendo. El lecho del arroyo, luego la bifurcación, de vuelta por el otro camino ahora, el que debimos tomar al principio. No podía oír nada sobre mi propia respiración agitada y el sonido de las ramas rompiéndose mientras empujaba. Entonces vi el sendero. Un sendero marcado real, con un cartel de madera y un mapa. Señales de humanidad, de orden, de seguridad. Me tambaleé sobre él,
casi cayendo. Me sostuve de un marcador de sendero. David gimió contra mi hombro. Seguí moviéndome, rezando para que llevara a alguna parte. El sendero estaba bien mantenido, con grava bajo mis pies. Se curvaba a través de los árboles. Podía sentir a la criatura detrás de mí. No la veía, pero sabía que estaba allí. Estaba manteniéndose justo fuera de la vista, moviéndose paralela al sendero entre los pinos. Podía oír las ramas moviéndose y sentía su atención fija en nosotros. El sendero subía, mis piernas gritaban y David apenas estaba consciente. Subí un escalón tras otro porque detenerse significaba morir. Finalmente, vi el pavimento. El sendero terminaba en una carretera asfaltada del parque. Vacía, pero hermosa e imposiblemente real. Asfalto, líneas pintadas y una señal de metal. Salía ella tropezando. Caí de rodillas y David se deslizó de mi hombro. Miré hacia la línea de los árboles. Allí estaba. El pálido se detuvo justo en el borde del bosque, exactamente donde empezaba el pavimento. Nos observaba. No avanzaba. No podía, pensé, o no quería. Algo en el límite del bosque, en el borde duro de la civilización, lo detenía. ¿Era porque estaba en su forma verdadera? Nos miramos fijamente por un momento. Luego, dio un paso atrás hacia las sombras de los pinos. Y así, desapareció. No podía moverme. David estaba inconsciente a mi lado sobre el asfalto. Habíamos salido. Lo habíamos logrado. Pero Leo no. Escuché un motor. Alcé la vista y vi unos faros acercándose. Un vehículo del servicio de guardaparques dobló la esquina. El guardabosques frenó en seco al vernos colapsados en medio de la carretera. Bajó del vehículo, haciéndonos preguntas que yo aún no podía procesar. Preguntó si estábamos bien, qué había pasado, si necesitábamos una ambulancia. Yo miré más allá de él, hacia la oscuridad entre los árboles, hacia ese lugar donde algo que no debería existir nos acechaba, donde mi amigo había muerto para comprarnos tiempo. Hay alguien más. Hay alguien más en el bosque. Tenemos que... Alcancé a decir. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no había nada que encontrar. Nada que ellos pudieran hacer. El guardaparques usó su radio para pedir apoyo médico, preguntando nuestros nombres y de dónde veníamos. Miré a David. Seguía respirando, pero apenas. Luego volví a mirar hacia los pinos. Supe con absoluta certeza que, pasara lo que pasara, el mundo no nos iba a creer. No podían creernos. El bosque guardaría su secreto. Y uno de esos secretos era Leo. La ambulancia tardó 15 minutos en llegar, pero se sintieron como horas. David había dejado de responder. Su respiración era tan superficial que no estaba seguro de que fuera a sobrevivir. Tenía la piel fría como un cadáver. «Shock», dijo una paramédica mientras intentaba mantenerlo caliente con una manta. Los paramédicos trabajaron rápido. Estaba en estado crítico. Lo estabilizaron lo suficiente para moverlo y lo subieron a la unidad. Yo podía caminar, dijeron. Cortes, arañazos, agotamiento y una posible conmoción cerebral, pero estaba de pie. Mientras el guardaparques me bombardeaba con más preguntas, respondí lo primero que vino a mi mente. «Un oso», dije. La mentira fue instintiva. «Un ataque de oso. Mi amigo Leo sigue allá afuera. Había otros dos, Marcus y Sam, pero están esperando en la cafetería». Traté de explicar dónde había ocurrido. El lecho del arroyo, el barranco, más allá de los senderos marcados. Pronto, mis palabras dejaron de tener sentido. El guardaparques me pedía que bajara el ritmo, que respirara. Me subieron a la ambulancia con David. Cuando las puertas se cerraron, le di una última mirada al bosque. Los pinos eran solo pinos bajo la luz de la tarde. Normales, aparentemente inocentes. Pero yo sabía la verdad.
En el hospital de Whitehorse, David entró directo a cirugía. Tenía una fractura compuesta de fémur, posibles hemorragias internas y una deshidratación severa. A mí me llevaron a una sala de examen donde un médico limpió mis heridas. Tenía costillas magulladas y laceraciones, pero nada que pusiera en peligro mi vida. Mientras me daban unos puntos, llegó la policía. 2 agentes jóvenes, profesionales. Necesitaban mi declaración. Tuve que explicarlo todo de nuevo. La oficial llamó por radio para contactar con el departamento local y pidió que alguien fuera a la cafetería a revisar a los otros 2 hombres que esperaban allí. Luego regresó a mi habitación y dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Señor, los oficiales en la cafetería están confundidos. Sus amigos Marcus y Sam están allí, como usted dijo, pero también está Leo. Dicen que ha estado esperando con ellos desde que usted se fue con David. Me quedé mirándola fijamente. Eso no es posible. Están muy seguros, insistió ella. Dicen que ha estado con ellos durante más de 3 horas. No podía ser. Él estaba con nosotros. Yo lo vi ser atacado. Lo escuché gritar. Ella miró a su compañero. Pensaron que yo estaba en shock, que tenía una lesión en la cabeza y estaba viendo cosas. Necesitamos que empiece desde el principio, por favor. Dijo con cuidado. Y lo hice. David sobrevivió y se recuperó por completo. Hoy, al mirarlo, nunca sabrías por lo que pasó. Sam y Marcus están bien. A veces todavía se burlan de mí por haber insistido en volver a aquel claro maldito solo para ser atacado por un oso. Leo, sin embargo, es una historia diferente. Me tomó mucho tiempo volver a confiar en él. Yo había visto a quien creía que era Leo ser destrozado por aquella criatura. Había escuchado sus gritos de muerte en la distancia mientras huía. Pero cuando lo volví a ver en persona, lo observaba como un interrogador, sin confiar en nada de lo que decía o hacía. A diferencia del falso David, este Leo, incluso después de años, no se comporta de forma extraña. No hay nada fuera de lugar, nada excepto los eventos desalineados en mi cabeza. ¿Fue Leo quien regresó con nosotros? ¿O el pálido es capaz de deformar tus pensamientos y tu memoria por completo? He luchado con esto durante mucho tiempo. Cuando un evento tan traumático no tiene sentido en tu cabeza, te hace sentir psicótico. Eventualmente, al igual que David, salí adelante a mi manera. Ahora, Leo y yo seguimos siendo los amigos que solíamos ser. Para los demás, simplemente conduje de vuelta con David para buscar algo en el campamento. Y eso es todo. Todos hemos acordado no volver a tocar el tema, probablemente solo para evitar que mis heridas mentales vuelvan a abrirse.